Pues vamos a hablar de un problema que lleva arrastrando el Real Madrid, pero bastantes años. Vamos a hablar de los problemas del Real Madrid en comunicación, sobre todo a la hora de quejarse de los arbitrajes y de la prensa. Vamos a ello. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a lo que van a ser dos vídeos porque quiero tratar dos temas que son diferentes pero que a la vez van a estar relacionados entre sí, sobre todo por lo que ha pasado en la última semana, que digamos va a ser el tema central, el tema Vinicius, pero que luego vamos a encontrar dos temas. En este primer vídeo vamos a hablar sobre si el Real Madrid se queja o no, o si se debería quejar más sobre los arbitrajes que está recibiendo, y por otra parte vamos a hablar del tema Vinicius o del tema también Fali, cómo se ha tratado en la prensa, que va a ser un poco relacionado pues con eso, ¿no? Con los medios de comunicación. Antes de nada y antes de ir al asunto, quiero decir, porque a veces lo he tenido que aclarar en los comentarios, que soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se entiende. Quiero decir, yo voy a intentar que el mensaje sea todavía más claro, que sea todavía mucho más conciso, porque luego cada uno entiende lo que quiere y luego lo explica pues mucho peor. Así que, como digo, me voy a hacer responsable de lo que aquí se dice, no de lo que otros pudieran decir u otros pudieran omitir. Y entonces voy a empezar hablando en este primer vídeo de los arbitrajes con el Real Madrid. Vaya por delante, y quiero que quede claro, que no estoy pidiendo, y ya lo dije hace unos vídeos, que los árbitros favorezcan al Real Madrid. Solo quiero que si una jugada que para otro equipo es roja, en el partido del Real Madrid sea roja. Si otra jugada en otro partido es amarilla, que para el Madrid sea amarilla. Y así sucesivamente. No quiero que un penalti que sea dudoso en un partido y no se pite al Madrid sí y cosas así. No. Así que vamos a hablar de los arbitrajes, no como tal, pero sí con lo que está pasando con Vinicius últimamente. Lo decía hace unos vídeos en aquel famoso de que habría que abandonar esta liga porque Vinicius, y he dicho que iba a ser el tema central, es el jugador que más faltas recibe de todas las ligas, de todas las grandes ligas de Europa, y casualmente tiene 3 tarjetas amarillas, las mismas o una más que las que tiene Gavi, el jugador con más faltas en la Liga Española. Pero que, insisto, luego podemos entrar a valorar las faltas que son, cómo son y demás, que se podrían, bueno, pues mostrar tarjeta o no. Pero el problema va más en las faltas que recibe Vinicius y en las que pitan. Porque muchas veces son tarjetas que se ahorran los árbitros por no pitar la falta o por mirar a otro lado y ser una falta y no querer entrar en más peleas. Pero ¿qué está pasando con Vinicius? Que lo comentábamos hace también un poco. Vinicius, y como luego vamos a escuchar a Florentino, Vinicius, y como luego vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, está llevando demasiado bien las faltas que le están dando. Porque luego, insisto, vamos a entrar con la prensa y vamos a escuchar algunos ejemplos. Pero Vinicius lo que está haciendo es no rebotarse. ¿Cuántas veces expulsaron a Guti por recibir una patada y revolcarse con el defensa? ¿Cuántas veces expulsaron a Neymar por lo mismo? Y Vinicius ha intentado devolver alguna y desde la prensa se le está tachando como provocador. Es culpa de Vinicius que Iván Alejo, que no anda muy bien de la cabeza, como ya ha demostrado él abiertamente y públicamente, no es que nos lo estemos inventando, él lo ha demostrado en sus redes sociales, que no está bien de la cabeza y que a los 40 segundos de partido vaya y levanta a Vinicius 2 metros del suelo. ¿Vinicius le ha dado tiempo a provocar? ¿Cómo? ¿En el calentamiento? ¿Es culpa de Vinicius? ¿Es culpa de Vinicius que a los 3 minutos después de esa reciba otra? ¿Ahí ya ha estado provocando Vinicius? ¿O también es culpa de Vinicius que Bayu le aplauda en la cara la temporada pasada y esta? En 2 partidos igual, en Vallecas. ¿Eso es culpa de Vinicius, que es un provocador? ¿O es culpa de los jugadores que hay en la liga que son bastante antideportivos? Pero bueno, eso era poner un poco en contexto. Ahora vamos a pasar con ejemplos de si el Real Madrid se está quejando o no de los arbitrajes, porque lo he leído muchas veces en redes sociales en esta última semana, que el Real Madrid se debe de quejar, que no puede dejar pasar todo lo que le está pasando a Vinicius porque nadie protege al brasileño. ¿Qué pasa aquí? Los árbitros están a cargo de la Federación Española de Fútbol, pero arbitran en la Liga. Una liga que está a cargo de Javier Tebas y de Jaume Roures, que al final es el que se encarga un poco del VAR. Que sí, que no se encarga del arbitraje desde el VAR, pero se encarga de las imágenes que le llegan a ellos y que luego pasa lo que pasa, que el puñetazo de Fali a Rodrigo pues no le llega al VAR y no lo pueden arbitrar. Vamos a ver por qué
Aquí yo tenía la opinión bastante clara y férrea de que el Madrid no se estaba quejando y que a veces te salía Butragueño y te decía, bueno, puede ser, es una jugada gris y cositas así. Pues bueno, esa tendencia está cambiando. Que esté cambiando no quiere decir que haya cambiado, no quiere decir que el Real Madrid tenga que parar aquí sus quejas, no. Lo que estoy diciendo es que hace unos años, desde Mourinho de hecho, el Madrid no se había quejado, nunca había alzado la voz. Le habían pasado mil cosas, de hecho, sin ir más lejos, aquella liga que gana el Atlético de Madrid, que se la ventilan al Real Madrid ante el Sevilla con ese penalti por mano de Militao. Bueno, pues aun perdiendo títulos, el Madrid no había alzado la voz. Y nos habíamos quejado muchos madridistas justo de eso, de que por qué el Madrid no hablaba, que tenían que hacer algo porque se estaban riendo de nosotros. E insisto, no quiero que le ayuden al Madrid, lo que quiero es que lo que se le pita a uno, se les pite a otros, ¿vale? Entonces seguimos. ¿Por qué digo que la tendencia está empezando a cambiar? ¿Por qué el Real Madrid está empezando a hablar un poquito de eso que está sufriendo en el césped? Pues bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos. Por una parte vamos a encontrar la parte institucional del Real Madrid con Butragueño quejándose de los árbitros. Por supuesto, cada comentario va con las personas y no pretendáis que Butragueño salga insultando porque no es así y no va a salir como Piqué diciendo siempre eres tú, me cago en tu... No va a salir así Butragueño porque no es su personalidad, por supuesto, ni queremos que salga así, pero que bueno, que Butragueño ya el otro día, tras el puñetazo que recibe Rodrigo y todas las faltas que recibe Vinicius, ya empezó a quejarse. En un momento determinado el árbitro puede no ver la jugada, puede ser, pero lógicamente con todas las cámaras que están a disposición de aquellos que están en el VAR, pues llama la atención porque efectivamente, ¿no? son agresiones y de alguna manera una de las misiones, ¿no?, del juez es proteger a los jugadores y obviamente este tipo de acciones no deben pasarse por alto. Entonces sí nos llama la atención que no intervenga el VAR, porque, bueno, entre otras cosas, el VAR vino para este tipo de situaciones. Entonces sí, sin duda es muy llamativo. Esto es más llamativo todavía, porque estábamos en el palco y efectivamente estábamos esperando la repetición, pero no llegaba la repetición. Y esto también es muy llamativo, porque normalmente cuando hay una jugada de estas características, y esta jugada podía ser una jugada que cambiara el rumbo del partido porque implicaba la expulsión de un jugador, que no hubiera repetición. Cuando normalmente, con todas las cámaras que hay, pues siempre hay una imagen cercana a la acción, pero esta vez no, con lo cual es sorprendente. Insisto, en el palco estábamos esperando y no llegó. Entonces tampoco es muy normal, sinceramente. Bueno, y he metido dos cortes, el segundo sobre todo para hilarlo un poquito con lo que va a venir luego de la prensa, porque al final la queja va por dos partes, ¿no? Va por los árbitros y el VAR, de que es muy extraño que no le lleguen esas imágenes, como dice luego, y también es muy extraño que siendo un puñetazo, que es una agresión, que el árbitro no haga nada ni el VAR haga nada. Insisto, va con la personalidad de cada persona, valga la redundancia, el quejarse. Y aquí, pues Butragueño ha sido mucho más educado porque al final es como él, no quiere tampoco entrar en una guerra ni decir abiertamente nos han robado, pero sí que deja caer ese malestar desde la directiva del Real Madrid. Como decía, esta es la parte institucional. Además, Butragueño ha aprovechado también para meter el palito ese, vamos a decir, a la realización, a la prensa, bueno, un mix de todo, quejándose de que no llegase esa repetición y que luego no se tratase prácticamente. Y luego también tenemos la parte técnica del cuerpo técnico con Ancelotti a la cabeza y también la parte de los jugadores, porque hemos escuchado alguna vez a Courtois, hemos escuchado también o hemos leído a algunos jugadores en redes sociales como Vinicius el otro día dando las gracias a Dios por acabar un partido más sin lesiones, también Rodrigo citando algo, y es el propio Rodrigo el que, hablando de los jugadores, vemos como hay otro ejemplo de que está cambiando algo en el Real Madrid y que antes los jugadores no se quejaban tan abiertamente. Pero mirad lo que decía Rodrigo. Bueno, creo que no es un incidente porque ha hecho de propósito.
Me ha mirado y luego me ha dado. Estoy viendo aquí la imagen y es una vergüenza porque luego él me dice que no ha hecho nada y no sé, el VAR está ahí, no sé por qué también. Bueno, una vergüenza, una agresión, que eso, creo que eso no cabe en el fútbol. Bueno, ahí una agresión, ¿no? Algo muy feo que pasó ahí, no sé qué tenía en la cabeza pero lo que más me impresiona es el VAR que no ve, que no llaman ahí. Bueno, una vergüenza. Y hemos jugado bien, estaba difícil, estaba marcando muy bien. Y ya lo habéis escuchado, primero se queja del rival, de que es una vergüenza, que es una agresión, que no es un incidente porque lo hace a propósito. Aquí ya se está quejando de que los rivales van mucho a por ellos y no tratando de disputar el balón. Y luego, insisto, escucharemos ejemplos y no voy a poner vídeos en el siguiente vídeo, valga la redundancia, porque me lo van a tumbar. Entonces, simplemente a partir de lo que iremos escuchando de Fali, de Manu Carreño y demás, pues luego iré comentando un poquito otros ejemplos que se dieron en ese partido ante el Cádiz, pero que, como digo, los jugadores también están empezando a quejarse. Y hay que remontarse hasta la época de Mourinho, cuando sí que salía Casillas, cuando salía Ronaldo, cuando salía Sergio Ramos, y se quejaban de los arbitrajes. Desde entonces, nadie en el Real Madrid había alzado la voz. Y aquí ahora ya hemos visto, de momento, a Butragueño, hemos visto a Rodrigo, aunque podemos ver más ejemplos también en redes sociales de Vinicius y algún que otro jugador quejándose, o incluso al final de algunos partidos, pues no sé si también había sido Lucas Vázquez, creo, Courtois, como decía antes, los jugadores también se han quejado, y el que se quejaba desde rueda de prensa, no me vale a pie de campo ni nada, no, desde rueda de prensa previa al partido del Cádiz y post partido del Cádiz, era Ancelotti, que, bueno, lo había recogido también en la crónica de los partidos y también en la previa del mismo, pero bueno, que va bien recordarlo porque el técnico se quejaba así de lo que está recibiendo Vinicius. Lo que ha pasado con Rodrigo, creo que habrán tenido argumento para no revisar. Me parecía bastante claro el puñetazo. Yo creo que Vinicius está manejando muy bien lo que le está pasando. Es verdad que él tiene un control particular de los rivales. Él está manejando bien esta situación, creo. Los últimos partidos lo han pegado muchas veces. Él ha tenido un buen control. Estoy de acuerdo. Está pasando que parece que Vinicius es un provocador. La realidad dice que Vinicius es el jugador que recibe más falta, el jugador que recibe más bofetadas, el jugador que recibe más empujón. Entonces, esta es la realidad. Está pasando que es un provocador, la realidad es toda otra cosa. Creo que tutelar a todos los jugadores sea una cosa y no faltarle respeto, no solo en lo futbolístico como en lo personal. Es un logro que tiene que tener el fútbol con todos los jugadores, no solo con los jugadores que tienen más calidad, como Vinicius, sino con todos los jugadores. Hay una palabra que no es tan común aquí en los países latinos, que es el fair play, que es mucho más común en otros países. El fair play es una parte importante, puede ser la más importante del fútbol. El fair play significa jugar correcto. También difícil, tiene que aprender qué, porque la provocación no es habitual. La provocación en el mundo no es habitual. Uno que provoca no es correcto. Uno no puede enseñar a evitar las provocaciones, porque piensa que hablo del fútbol, que no hay provocación. Yo no le puedo enseñar a Vinicius cómo no entrar en esto. Y bueno, empezaban estos cortes hablando de lo que pasó con Rodrigo, quejándose como aquella vez cuando dijo lo del penalti que se lo habían inventado, pues ahora ha tratado de ser un poquito más irónico, ¿no? Un poquito con más sarcasmo, diciendo que bueno, que si el VAR no lo ha pitado, sus motivos tendrá, pero ya dejando caer de que, claro, de primeras ha dicho que era una agresión, o sea que él piensa que es roja, y luego ya ha hablado, que eran las ruedas de prensa previas que ya escuchamos en su día en el canal, hablando de lo que estaba recibiendo Vinicius, y que no es Vinicius quien tiene que aprender
a evitar entrar en provocaciones, porque Vinicius no está entrando en provocaciones. Si Vinicius entrase en provocaciones, Vinicius ya hubiera visto alguna tarjeta roja. La única provocación o el único momento de explosión que vimos de Vinicius es cuando el marrullero de Fali le pega un puñetazo a Rodrigo y Vinicius, en cuanto acaba la jugada, se va a por él. Se va a poner a recriminarle la acción. No se va a pegarle, no se va a insultarle, no se va a empujarle, no. Se va a recriminarle la acción. Algo que, por cierto, echo de menos, como ya dije en otro vídeo, echo de menos que algún jugador más le apoye a Vinicius cuando él es quien recibe. Creo o quiero pensar que si Rüdiger, por ejemplo, hubiera estado en el campo, Fali no se va a ir tan tranquilo y Fali no sale diciendo las tonterías que dijo luego en rueda de prensa. Seguramente porque algo hubiera pasado. Y algo hubiera pasado, me refiero a como ha hecho alguna vez Casemiro, a Milner, o como han hecho algunos otros jugadores como Pepe, porque el Madrid parece el tonto de la película. Y como le dan a Vinicius y nadie le avisa a los jugadores del otro equipo de que como le vuelvas a dar, el que te va a dar soy yo, porque eso al final también es fútbol, no pasa nada. Y le siguen dando. Y como el árbitro tampoco frena eso, pues Vinicius pasa lo que pasa, que es el jugador que más faltas recibe. Vamos a hablar ahora solo de la Liga. Es el jugador que más faltas recibe por partido y tiene en total como 10 o 15 faltas más que el segundo. O sea, es casi un tercio más de faltas de las que recibe Vinicius que las que recibe el segundo, que creo que era Muniain. No sé si ahora Vinicius después del partido del Cádiz estará en 50 y algo, y Muniain estaba en 39 o 40. Si es que le sacan muchas. Y como los árbitros no ponen remedio, alguien desde dentro del campo lo que tiene que hacer es ir y devolverla, como hacía Casemiro, como había hecho Pepe, y como en definitiva hacen todos, porque en el Barça, por ejemplo, lo hacen de otra manera. Cuando le daban a Messi, que le daban, y había que denunciarle. Cuando le daban a Neymar, porque le daban y había que denunciarlo, los jugadores se echaban encima del árbitro, y la siguiente jugada el árbitro ya se lo pensaba. Aunque fuese una falta tontita, seguramente el jugador que le había hecho esa falta tontita, que era mucho menor o mucho menos grave que la que le habían hecho antes, ese se llevaba la tarjeta y ese pagaba los platos rotos. En cambio, con Vinicius ya estamos viendo lo que pasa. Vinicius lleva 3 tarjetas amarillas, lo mismas que lleva el jugador con más faltas provocadas, bueno, con el jugador con más faltas producidas en cuanto a la Liga se refiere. Pero bueno, que aquí, ¿qué vamos a hacer? Si es el nivel del arbitraje que tenemos y si es por donde están tirando, sobre todo evitando imágenes al VAR y sobre todo teniendo a rivales enfrente del Real Madrid como se están viendo, ¿no? Los tipos Baillo estos, los Iván Alejo, que bueno, que sí, tienen su semanita de gloria, bueno, su semanita, tienen sus 2 o 3 días de gloria, porque luego la prensa, como vamos a ver en el siguiente vídeo, que vamos a pasar ya mismo a él, les ríe las gracias. Y aquí, como decía Ancelotti, está quedando Vinicius como agresor o como culpable de todo esto, cuando Vinicius, Rodrigo y en definitiva el Real Madrid es la víctima, o son sus jugadores las víctimas, porque son los que día tras día reciben palos, patadas, agresiones, tortazos, tirones de pelo, como aquel a Marcelo, que no se arbitran, que acaban en nada, que ni falta muchas veces, que ni tarjeta al rival, y que eso lo que le permite al rival es seguir teniendo barra libre, tener que seguir o poder seguir repartiéndole leña a los jugadores del Real Madrid, porque saben que no les va a pasar nada. Y esto es algo de que ya está el Madrid empezándose a quejar, porque es normal, porque no puede ser que día tras día tú recibas patadas y patadas y patadas y los árbitros pues no pongan remedio. Entonces, por eso digo que la tendencia está empezando a cambiar, no ha cambiado, pero por lo menos ya hemos visto a Butragueño quejarse, a Ancelotti quejarse y también a varios jugadores quejarse. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.